Ciencia gnóstica, capítulo sexto. Pregunta: Maestro, por la actual situación que se avecina, vemos la urgente necesidad de que tenemos que prepararnos cuanto antes. Respuesta: cuanto antes. Ahí viene a salir lo que se llama el Arca de Noé, que es la salvación. No estoy hablando de una embarcación, estoy hablando del arcano. El arca es el arcano, el sexo. Todo el que haya transmutado sus energías y haya despertado su fuego sagrado al inhalar el oxígeno contaminado de la bomba atómica o la radioactividad de la misma, no correrá peligro. ¿Por qué? Porque es triple veces superior la energía nuestra a la atómica, ya que nuestra energía es electrónica. Entonces, estará sin peligro ese elemento. Podrán morir todos los que están a su alrededor, menos él. Así pues, que ese es el arca de salvación. Pregunta: Maestro, ¿tenemos que acelerar la difusión de la gnosis? Respuesta: hay que acelerar, por eso es importante desplegarnos por todas partes. Pregunta: Maestro, ¿qué nos puede decir de los hanamusianos? Respuesta: miren, Colombia y Venezuela se han exhibido por grandes elementos Hanasmusen, porque en realidad no se trabajó con la muerte, aniquilación del ego. Entonces, lo que han hecho es engordar los egos a través del tiempo. De modo pues, lo que nos toca a todos es morir en sí mismos. Ahora bien, vamos a hablar claramente porque tampoco hay excepciones. Hanasmusianos somos toda la humanidad, en mayor o menor escala, en diferentes categorías. Hay 4 tipos de Hanasmusen. La primera categoría, las personas del mundo exterior, que como no conocen el esoterismo ni les interesa. Al desencarnar una persona de estas, son Hanasmusen, pero como no trabajó con la transmutación ni con los 3 factores, ese elemento en la parte involutiva se desintegra mucho más rápido porque no hay energía dentro de ese elemento, porque nunca transmutó. La segunda categoría, el que ya formó su cuerpo astral y no murió en sí mismo y se le terminó el ciclo del tiempo, es Hanasmusen, de segunda categoría. La involución de este elemento es mucho más lenta, porque eso demora más tiempo para desintegrarse. La tercera categoría, el que fabricó sus cuerpos solares y no murió en sí mismo, es mucho más lento el descenso, mucho más lento el proceso involutivo. La cuarta categoría son los tronos caídos. Esto es ya cuando un maestro, una jerarquía, tira la piedra al agua. Se titula de trono caído porque desaparece de su trono. Entonces viene a transformarse la doble personalidad del ángel y el demonio definitivamente. Esta es la cuarta categoría. Pregunta: Maestro, una persona que haya formado los cuerpos solares y no haya muerto en sí mismo, ¿esos yoes pueden utilizar esos cuerpos solares? Respuesta: sí,
mientras exista la legión, puede utilizarlos como una máquina también. De modo pues que pueden servir de vehículo a los yoes para hacer diabluras. Pregunta: ¿se dice que el Hanasmusen, que tiene el cuerpo astral, lo utiliza? Respuesta: sí, lo utilizan. Pregunta: maestro, entonces, ¿el caso de un individuo así sufre más engaños? Respuesta: claro, y es más, se vuelve más peligroso, completamente peligroso, porque hay más fuerza dentro de sí. Pregunta: ¿las personas que se pongan a transmutar mecánicamente pueden formar los cuerpos? Respuesta: sí pueden crearlos, pero en realidad con muchos sacrificios y sin mayores triunfos. Pregunta: ¿muchos pueden tener estos cuerpos solares sin saber que los tienen? Respuesta: sí, pueden llegar hasta la cuarta iniciación de mayores dormidos, y un elemento así, en esas condiciones, es peligroso. Pregunta: maestro, para que la serpiente de fuego se levante, ¿tiene que existir méritos de corazón? Respuesta: claro. Por ejemplo, el amor por la humanidad es un mérito que le hace ascender más rápido. O sea, cuando uno no quiere aprender para sí mismo, sino para entregar a la humanidad, ese es un mérito que lo hace ascender a uno más rápido. Pregunta: ¿nos puede hablar sobre el proceso de las 3 montañas? Respuesta: las 8 iniciaciones que recibe uno del fuego corresponden a la primera montaña. Entonces, para poder fabricar los cuerpos de oro, segunda montaña, es a base de 3 factores definitivamente. Si no hay muerte de sí mismo, no se da un paso siquiera en la segunda montaña. Fíjense ustedes, para que la luz pueda brillar, en todo tiene que existir una transformación. Por eso se dice, Dios mismo tiene que morir. Los cuerpos solares mueren, es decir, pasan por una transformación para poder fabricar los de oro, y estos a su vez tienen que pasar por los mismos por otra transformación, porque al absoluto no se llega como dualidad ni como trinidad, sino como unidad. Por eso se dice, todo muere. La tercera montaña es cuando se llega a la unidad. Uno salió del absoluto como unidad que es la mónada. Por lo tanto, no se puede llegar allá como dualidad ni como trinidad, porque ustedes saben que las 3 fuerzas superiores están sujetas a leyes. Allá no pueden entrar leyes mecánicas. Cuando he dicho que los cuerpos de oro tienen que transformarse, tienen que morir, es porque las 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen que morir para entrar al absoluto como unidad. Es ahí cuando el águila se traga a la serpiente. Ahora bien, las 8 iniciaciones del fuego son de la primera montaña, y las 8 que vienen, que son de la segunda montaña, es la calificación de las 8 primeras, y para poder calificar tiene que morir en sí mismo el iniciado inevitablemente, o si no, no califica. Y la tercera montaña es cuando ya se llega a la unidad. Pregunta: maestro, nosotros sabemos
que son solo 7 iniciaciones del fuego y usted nos habla de 8. ¿Nos lo puede explicar? Respuesta. Las 7 iniciaciones son las que ustedes ya conocen y la octava se forma con el receso que hay, o sea, que cuando se terminan las 7 viene una transformación. Se saca, podríamos decir, la suma. Es ahí donde viene el descanso del iniciado. De una montaña a la otra hay un descanso en donde no se practica ni el arcano ni nada. Es un descanso total para poder seguir la obra. Por eso se dice que en la segunda montaña hay que calificar las 8 iniciaciones, porque hay que calificar las que recibió en la primera montaña. Pregunta, maestro, ¿cuáles son las iniciaciones venustas? Respuesta, bueno, en la primera montaña se recibe cierto tipo de iniciación venusta, pero es un pequeño reflejo nada más. En la segunda montaña sí se reciben las verdaderas iniciaciones venustas. Pregunta, maestro, ¿el que se va por el camino espiral no encarna al Cristo? Respuesta, no. El que coge el espiral o el nirvana es un elemento que no tiene ninguna posibilidad. Es, podríamos decir, uno más del montón. Aquí se logran ciertos semitriunfos y nada más. Es necesario que comprendan que únicamente encarna al Cristo aquel que coge el camino directo. Pregunta, ¿el que coge el nirvana va al absoluto? Respuesta, no, al absoluto van únicamente los revolucionarios, o sea, el que haya cogido el camino directo. El que agarra el espiral no es revolucionario. Pregunta, ¿cómo puede el estudiante empezar a conocerse directamente con los venerables maestros de la Logia Blanca? Respuesta, el aislamiento actual de la humanidad o de todos nosotros con la parte interna, con nuestra superior, se debe a que nosotros nunca hemos aprendido ni siquiera a pedir, a orar, sino que hemos apelado siempre a lo externo. Apelamos a otros maestros, olvidándonos del Padre y la Madre. Cuando nosotros aprendemos a pedirle al Padre y a la Madre particular, individual, estamos de hecho conectándonos con la parte superior del ser, que es lo importante. Irnos acercando nosotros a nuestro Padre y a nuestra Madre. El que empieza a pedir y buscar dentro de sí mismo, se va naturalmente acercando a su parte superior, pero también se evitan ciertos peligros cuando uno verdaderamente aprende a pedirle al Padre y a la Madre, cuando se va conectando con las partes superiores. Evita, por ejemplo, seguir hombres, porque se está siguiendo a sí mismo. De modo pues que yo les pido por favor a todas las personas que comprendan este punto, que es muy importante. En bien de cada uno de ustedes, no quiero que en la institución dirigida por mí resulten seguidores de Joaquín Amortegui. Quiero que se sigan a sí mismos. A mí no me interesan seguidores. Me interesa la obra que dejó el maestro Samael y presentarla ante las jerarquías superiores como una obra verdadera.
no presentar un poco de seguidores de hombres, que por cierto no valemos nada, ni el líder ni los que lo siguen. Aquí vale la obra que realice cada uno dentro de sí mismo. Eso es lo que interesa en estos momentos. No quiero, repito, seguidores de ningún tipo. Pregunta: Maestro, muchos estudiantes gnósticos anhelan sumergirse, vivir en la cuarta dimensión. ¿Qué ventajas le encuentra usted a eso? Respuesta: yo no le veo ninguna ventaja, sino desventaja. Marcharse y evadir lo que nos toca afrontar aquí y ahora de una vez es absurdo. O sea, que sumergirse dentro de la cuarta coordenada sería absurdo, implicaría un estancamiento total de nuestra revolución, porque en esa dimensión quedaríamos sujetos a otras leyes superiores. Allá no podríamos revolucionarnos, cosa que sí podemos hacer aquí, porque aquí está la obra, aquí está la escuela, en la vida de todos los días. La mejor manera de autodescubrirnos y eliminar defectos es en la convivencia con todo el mundo. En el caso mío, yo no voy al Triángulo de las Bermudas porque ahí hay fuerzas superiores que podrían absorbernos, meternos en la cuarta coordenada, pero si lo hago, mi misión quedaría totalmente estancada y yo tengo un compromiso con la humanidad, con la logia blanca. Entonces, eso sería como evadir este trabajo y de hecho me quedaría estancado. De modo pues que yo no voy a las Bermudas, no porque me dé miedo, sino por evitar un estancamiento. Pregunta: ¿es cierto, maestro, que en la cuarta dimensión viven humanidades enteras? ¿Qué ha sucedido con esos barcos, aviones y personas que han desaparecido en el famoso Triángulo de las Bermudas? Respuesta: siguen viviendo, comiendo, reproduciéndose, pero prácticamente estancados, o sea que espiritualmente no pueden hacer absolutamente nada. Pregunta: ¿alguien para poder salir de allí debe hacerlo por esfuerzo propio? Respuesta: por sus propios esfuerzos, o sea que debe ser alguien que tenga grandes poderes, de modo que pueda manejar y dominar esas fuerzas para salirse de la cuarta coordenada y quedarse en el mundo tridimensional, porque son fuerzas muy diferentes. Pregunta: ¿a qué se debe el hecho de que estas personas no han regresado ni siquiera el equipaje a esta parte tridimensional? Respuesta: no ha regresado ni siquiera el equipaje porque todo, equipajes, naves, etc., quedan sometidos a otras leyes. Pregunta: ¿qué sucede con esas personas y las 108 existencias que se nos asigna en cada ciclo? Respuesta: se les sigue contando. La diferencia está en que el tiempo es mucho más relativo, más corto allá que aquí. Aquí es muy largo, allá mucho más corto. Pregunta: ¿qué es más ventajoso para el trabajo esotérico? ¿Vivir en este mundo mecanizado con todas sus dificultades o vivir en otras dimensiones? Respuesta: es 100% más efectivo vivir en el mundo físico que hacerlo en otras dimensiones
regidas por otras leyes. Pregunta: ¿qué nos puede usted decir de Judas Iscariote, de su misión como un ser sagrado? Respuesta: a través de las sectas religiosas o creencias, siempre se ha tenido a Judas como un elemento perverso, dañino, malo, y en realidad, ante las jerarquías cósmicas, y yo soy muy testigo de eso, lo que le tocó a los apóstoles fue un drama cósmico para darnos la enseñanza viva de la que teníamos que realizar cada uno de nosotros. En realidad, de todos los apóstoles del Maestro Jesús, el más adelantado, o no digamos adelantado, sino el de categoría superior, fue Judas, a quien le tocó representar el papel más terrible. Recuerdo cuando el Maestro Jesús destinó a Judas para representar ese papel, y Judas no se sentía en capacidad de hacerlo. Entonces se arrodilló ante el Maestro Jesús y llorando le dijo que no le permitiera representar ese papel, porque él no se sentía capacitado. Pero Jesús le respondió: tú tendrás que hacerlo, tú eres el único preparado para ello. Judas está ahora en los mundos infiernos cumpliendo una misión. Así como Jesús renunció al absoluto por amor a nosotros, así también Judas renunció a la felicidad absoluta y está en el abismo trabajando en la obra del Padre, cumpliendo allí su misión hasta que se libere la última chispa de esta creación. De allí Judas saldrá hacia el absoluto, igual que Jesús, porque ellos son dos seres resaltados en sabiduría. A mí me asombró mucho cuando bajé al abismo con el maestro Samael, hace ya muchos años. Bajamos y llegamos hasta donde estaba Judas. Encontramos que era de una luz resplandeciente que iluminaba todo alrededor. Sus discípulos recibían de él muchas enseñanzas, pero enseñanzas lo que se dice verdaderamente esotéricas. Él lucha por sacar almas del abismo para que aquí, en el mundo físico, se revolucionen. Esta es una labor de las más serias y difíciles que he visto. En realidad, yo no soy capaz de realizar una cosa como esa. Sin embargo, Judas la está cumpliendo. Él es un ser, pero no obstante, toda palabra que pronuncian aquí los religiosos y los creyentes contra él, la siente. Todo eso lo siente allá. Las frases hirientes, como cuando una persona traiciona a otra y la llama Judas. Él siente aquello, lo siente en carne viva. Figúrese, toda la humanidad hablando de él, porque se desconoce realmente su elevada jerarquía. Ahora bien, hay un libro que vino del exterior, no sé de qué país, se lo enviaron a un amigo mío. En ese libro relata un periodista todo lo referente a Judas, dictado por el mismo Judas. Este se le apareció al periodista, pero sin decirle que él era Judas. No le quiso decir su nombre. El relato contiene una gran enseñanza. Ese libro lo vamos a sacar a la luz, lo vamos a editar. Entonces, el discipulado gnóstico tendrá la oportunidad de apreciar
verdaderamente la categoría del maestro Judas. Pregunta: esto, maestro, es una verdadera primicia. ¿Podría adelantarnos algo de esa entrevista? ¿El maestro Judas se le materializó al periodista para dictarle la enseñanza? Respuesta: bueno, no me acuerdo del relato. Yo leí el libro. Él se le apareció momentáneamente a un periodista y se hicieron amigos. Judas no le quiso dar su nombre, pero siempre que el periodista estaba en apuros, él le servía. Durante un tiempo muy regular se le estuvo apareciendo, pero en carne y hueso. Estoy hablando de una realidad concreta, no de una aparición fantasmal. Es un relato muy bonito que hace el periodista. El periodista no es un gnóstico ni esoterista, pero tuvo el privilegio de entrevistarse con él y narra allí todos los servicios que recibió. Ese escrito contiene una relación muy exacta. Yo no conozco al periodista que lo escribió, pero sí conozco la historia ya viva de Judas, y creo pues que el maestro narró la misma cosa que yo conozco, o que escudriñamos el maestro Samael y yo. Comparando la investigación esotérica con ese libro, encontramos que es exacta, o sea, que no hay ninguna diferencia. Pregunta: ¿existe un paralelismo entre ese libro que usted menciona y el gnosticismo develado por Samael Aún Weor? Respuesta: va a ser una cosa muy parecida. Cambian únicamente los términos, cuestión de términos, pero en realidad es la misma cosa. Eso para mí es muy bonito, porque yo me conozco mucha historia viva de Judas. Sé de su proceso y de todas esas cosas. No hay nada que tacharle a ese libro.